Hola a todos, espero que estén bien con la situación. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la última de las técnicas que ustedes van a estudiar, que es espectrometría de masas, una técnica muy importante y que, como había comentado, la se va a ser evaluada de modo teórico, o sea, no hay suficiente tiempo tampoco para poder entrar en materia práctica, sobre todo porque requiere de mucho contenido. Espero que con toda tranquilidad puedan estudiarse la conferencia y cualquier duda ustedes saben que pueden escribirme al grupo. Bien, de modo general, la espectroscopía, o sea, espectrometría de masa se basa en el paso de la muestra a través de un equipo que lo que hace es ionizarla y luego fragmentarla. Esos fragmentos se convierten en fragmentos cargados dada la naturaleza propia de la técnica, que explicaremos poco a poco en la siguiente diapositiva, y el fragmento cargado llega después a un detector, o sea, se filtra y llega a un detector, el cual es lo que determina eh, la masa carga de esos fragmentos. Esos fragmentos llegan al detector cumpliendo unas leyes y por esas leyes de naturaleza física y química uno pudiera determinar a partir de los fragmentos cuál es la identidad de la muestra. Aquí pueden ver, por ejemplo, un espectro de masa típico de una sustancia donde pueden observar que en el eje de las X está la posición de esos fragmentos que llegan pertenecientes al analito muestra que se miden en relación masa-carga y el eje de las Y es la intensidad, es la abundancia de ese fragmento, lo cual puede decir que si un fragmento es más probable que llegue o no, también puede dar una idea también que tenga que ver con la estructura. Por lo general, esas fragmentaciones, o sea, este proceso pasa por dos etapas: la ionización electrónica, que es que la muestra, una vez que mediante algún agente, dígase en este caso electrones, se carga, y posteriormente se fragmenta en especies que pueden ser neutras o radicales, o en especies cargadas igual con pérdida de moléculas neutras. Aunque no lo parezca, esas pérdidas son las que dan los consiguientes picos del espectro. Por ejemplo, aquí el ejemplo que les están poniendo es el espectro de masa en ionización electrónica del metanol. Avanzando más de modo general, aquí tenemos otro espectro de masa un poco más grande en este sentido, de la benzamida, como pueden observar, y aquí se ve el proceso mucho mejor. Si la benzamida, digamos, tiene una masa de 121, se ioniza, le entran electrones propio de proceso que veremos ya, se carga, ese pico se le llama pico de ion molecular, o sea, es prácticamente casi que la molécula pero con una carga positiva, y el detector lo detecta. Ese pico se llama pico de ion molecular, mírenlo aquí. Y luego, posteriormente, con ese exceso de energía debido a la ionización, se empieza a fragmentar por diferentes vías, dando diferentes iones que van llegando cada uno de ellos a el detector. Fíjense, a un pico de 105, mírenlo aquí, es este ion, es una pérdida, si se dan cuenta, de 17, que corresponde al NH2. Miren bien, cae NH2, bueno, de 17, no, 16, perdón. El NH2, fíjense, tiene 14 de masa molecular y el hidrógeno tiene 1, o sea, y hay 2 hidrógenos, por lo tanto había una pérdida de 16. Para que vayan entendiendo cómo funciona masa, o sea, en las fragmentaciones hay pérdidas y los iones que se forman son los que llegan al detector. Esas pérdidas son correspondientes a la masa de uno de los fragmentos que se perdió. Y así sucesivamente pueden verlo en cada uno de los iones que hay, como pueden verse algunos de los picos. En particular, el pico más grande, o sea, con mayor por ciento de abundancia, se le suele llamar pico base y también da cierta información. Esta explicación es solo para ilustrarles cómo funciona de un modo suave general la técnica y para que vean la información que les puede dar un espectro. Nosotros no vamos a estar trabajando mucho la información específica para compuestos debido a que hay muchas reglas y las cuales no tenemos tiempo para poder abordarlas. Como les comentaba, la fragmentación por lo general está dada por la estabilidad de los iones que se forman, y esto viene dado por diferentes posibilidades que pueden ser la formación de un ion radical con una especie neutra después de la fragmentación, o un ion
ion radical o de ion radical con especie neutra. Todo esto se debe a que se debe mantener la electroneutralidad de la ecuación como un balance eléctrico. Fíjense que por lo general se inicia desde un ion radical y cuando hay fragmentaciones al final los productos tienen que dar la suma de ellos la carga de reaccionante. Entonces en varias posibilidades, todas esas posibilidades se deben también a la estabilidad propia de esos iones radicales o especies neutras que se forman y siguen determinadas reglas que le mostraron un ejemplo en la diapositiva posterior. Fíjense, aquí les muestro un ejemplo de regla. Nosotros no vamos a trabajar con las reglas, es solo para que sepan por qué ocurren y uno puede determinar estructuras a partir de los fragmentos, o sea, que se observan en la espectrometría de masa, es por la existencia de reglas fijas. Por ejemplo, aquí tengo una regla que si en un compuesto existe esta agrupación molecular, puede ocurrir esta fragmentación con la formación de un ion onio. Y ese ion onio va a tener una masa carga dependiente, por supuesto, del grupo X, que el grupo X puede ser amina, estiolo, tioéter, éster o un halógeno. Y eso entonces uno pudiera detectar. Ese tipo de ruptura, llamada ruptura F5, es muy propia, por ejemplo, de compuestos también carbonílicos, como pueden ver aquí. Al cual al final lo que usted va a observar es este ion que está aquí y este que está aquí, o sea, ion con un CO triple enlace y el otro lado uno de los radicales de los lados de los extremos de la acetona. Por eso, como les comenté, con este ejemplo ustedes pueden ver que incluso ustedes pueden inferir la estructura dependiendo de las fragmentaciones que se observen, pero nosotros no vamos a entrar en detalle. Y ahora vayamos a lo esencial, que es quizás lo que vamos a centrarnos más en el equipo, porque el equipo tiene diferentes combinaciones con las cuales uno puede determinar diferentes tipos de muestras y determinados parámetros, que es lo que más ustedes van a necesitar para saber qué analizar. En este caso, de modo general, todo espectro de masa tiene un sistema de introducción de muestras. Por supuesto, ahí es donde se introduce el analito o los analitos que se quieren analizar. Luego una fuente iónica. Esta es la responsable de que se ionice la muestra. Aquí la muestra entra neutra y sale como un ion radical para empezar el proceso de fragmentación. Ese haz iónico pasa hacia una zona que se le llama analizador. Aquí la idea del analizador es como filtrar, o sea, la idea es que separar a esos iones por su masa carga, por diferentes mecanismos que también vamos a ver, y finalmente pasaría entonces de ahí al detector, donde se detectarían, dependiendo de esa filtración que se hizo anteriormente, cada uno de esos iones fragmentos. Posteriormente pasaría a un registrador que por lo general es una computadora donde se observa la información. Aquí nosotros nos vamos a centrar más en la fuente iónica, la responsable de ionizar, y el analizador, que es el responsable de filtrar, porque existen diferentes tipos y para cada uno de ellos hay un mecanismo que permite obtener determinadas ventajas, pero también tiene determinadas desventajas. Bueno, básicamente van a ver algunas diapositivas que no tienen mucha explicación, o sea, simplemente están, como esta por ejemplo, para que ustedes tengan algo más ilustrado de cómo ocurre el proceso. Y en algunos casos no tienen audio porque simplemente el texto está para que ustedes lo puedan leer después de toda la explicación que se les da. Y entonces, bueno, antes de empezar es importante hacer una adquisición aquí. En la fuente de ionización, que nos vamos a ocupar de ahora, y su responsabilidad, por supuesto, o sea, su función, como lo dice, es ionizar a la muestra, existen dos tipos de fuentes de ionización. Las fuentes de ionización se caracterizan en dependencia de la energía con la que ionizan. Si ionizan con mucha energía, o sea, un proceso de ionización muy fuerte, el ion molecular entonces va a tener mucha energía, o sea, un gran exceso de energía, y esto hará que entonces que en medio del camino hacia el analizador y después hacia el detector, el ion molecular se fragmente en muchos iones fragmentos. Entonces, vamos a tener en este caso un espectro con muchas señales, y a ese tipo de fuente de ionización que logran eso se le llama fuente de ionización dura. En caso particular, la fuente de ionización dura por excelencia, probablemente la única de las que estudiaremos, es la electrónica.
En el caso contrario, o sea, que el proceso de ionización sea con una energía pequeña, o se le dice lo mismo que la ionización sea suave, entonces el ion molecular no tendría tanto exceso de energía. Por lo tanto, la cantidad de fragmentos sería poca al llegar al detector. Y este tipo de técnicas se le llama técnicas blandas. En ese caso estarían todas las demás que nosotros vamos a estudiar en esta conferencia. Fíjense que se muestra también en diferentes colores las fuentes de ionización en dependencia de qué fase se introduce la muestra, si en fase de vapor o en fase condensada. Ahora, aquí iniciaremos entonces a hablar de las fuentes de ionización. Y empezaremos por la más sencilla, la primera que se desarrolló y la única fuente de ionización dura que estudiaremos, que es la ionización electrónica. La ionización electrónica no tiene mucha complicación. O sea, usted introduce la muestra dentro de una cámara que está completamente sellada, pero que tiene un campo eléctrico, por eso es ionización electrónica. En ese campo eléctrico se hacen bombardear con filamento catódico electrones que chocan con las moléculas analitos. Esos electrones vienen con tan gran velocidad que pueden arrancar electrones de la muestra o puede incluso interactuar con la muestra y formar un ion molecular radical que después es el que pasa hacia el analizador. Ese es el proceso de ionización electrónica, que tiene la ventaja de dar mucha energía y por lo tanto usted pudiera tener un espectro bastante rico en fragmentación. Claro, esto tiene una ventaja. Sería muy bueno tener muchas fragmentaciones si usted tiene moléculas pequeñas, porque al final tendrás muchas fragmentaciones para caracterizar un compuesto pequeño. Pero imagínense ustedes si usted tiene una biomolécula, o sea, una macromolécula, en la cual usted le hace pasar ionización electrónica. ¿Cuál sería el tema aquí? Entonces, que tendrías muchas fragmentaciones, pero muchas más que un compuesto pequeño. Entonces, para una macromolécula con tantos átomos es muy complicado utilizar ionización electrónica, básicamente porque no vas a poder discernir entre fragmentaciones, vas a tener muchas y va a ser difícil. Por lo tanto, la ionización electrónica por lo general se utiliza para compuestos de bajo peso molecular. Y aquí lo principal es la energía con la cual los electrones salen e impactan a la muestra, porque de ello depende entonces la cantidad de fragmentación. Eso se puede hacer notar aquí. Fíjense, este compuesto, arriba está el espectro de masas a 70 electronvolt de los electrones que inciden sobre la muestra y abajo a 15 electronvolt. Como pueden ver, a mayor energía, mayor cantidad de fragmentación. Lo cual es bueno cuando el compuesto es mediano o pequeño. Ya cuando el compuesto es muy grande, usted necesita no impartirle mucha energía, porque si no tendría tantas fragmentaciones que le haría difícil la determinación. Y para eso entonces se recurrirían a las otras técnicas blandas que veremos en las próximas diapositivas. Entonces, imagínese que ya usted vio cuál es la desventaja. O sea, usted no puede trabajar con compuestos de alta masa molecular con ionización electrónica. Entonces, se necesitaba en su momento de poder bajar la energía con la que se ionizaba la muestra. Para ello se creó la primera de las técnicas blandas, la ionización química. Básicamente la idea era disolver a la muestra en un gas portador y el gas portador era el que entonces al estar en una proporción muy grande se ionizaba, porque entonces los electrones golpeaban contra él primero con mayor proporción que contra la muestra. Ese gas, al ser ionizado, sufría una serie de procesos que entonces lo que hacía era pasar esa carga hacia la muestra. Aquí se le muestra, por ejemplo, la ionización electrónica del metano, porque uno de los gases que se suele utilizar como gas portador en la ionización química es el metano. Lo que se hace por lo general es entonces ponerlo a mayor concentración, o sea, a mayor proporción que la muestra, para que él reciba la ionización electrónica y después, cuando él esté ionizado en estos iones, esos iones le impartan la carga por choque a la muestra y la muestra se empezó a ionizar. Claro, ya después del primer choque con los electrones del gas portador, el gas portador cuando va a hacer la transferencia de carga por choque a la muestra,
tiene con menor energía y por lo tanto la cantidad de fragmentaciones es menor. La idea es esa, o sea que el gas recibe el golpe de los electrones para que después él, con menos energía, le transfiera la carga a la muestra. Y bueno, a ver, por lo general pasan varios procesos, que como son los que se les muestra a continuación. No voy a hacer mucha referencia a ellos, pero sí quiero decirles que también esto trae consigo que también usted dentro del espectro de masas va a observar también fragmentos propios que son de el gas portador. Por lo tanto, tiene que restarlos al final de la determinación. Esto también puede llegar a ser un problema, sobre todo si el gas portador, sus fragmentos pueden coincidir en masa carga con los de la muestra. Entonces se han inventado otras técnicas que mejoran esto y las veremos a continuación. Bueno, entonces ya problemas entonces con el caso de la ionización química era que también el gas portador se podía poder ver dentro del espectro y podía eso presentar sus problemas. Se desarrolló entonces otro método de ionización blanda para contrarrestar este problema, que era la ionización por bombardeo con átomos rápidos. Por sus siglas en inglés, FAS, EFAB, que es Fast Atom Bombardment, básicamente en inglés el nombre de la técnica. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, ¿por qué usar un gas portador? O sea, el problema del gas portador que se solía usar en ionización química era que se ionizaba y podía formar especies cargadas con diferentes protones, con adultos que tienen que ver con agrupaciones moleculares. Entonces, ¿qué se dio? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, en vez de poner un gas volátil como el metano, por ejemplo, o algún alcano, ¿por qué no ponemos un gas noble? Y lo que hacen es, dentro de la cámara de ionización, para hacer pasar argón. El argón es el que se ioniza directamente, no se le hace chocar junto con la muestra, sino en una parte separada, y ya una vez ionizado se le hace pasar a la zona donde está la muestra. Y cuando choca ese gas con la muestra, entonces el resultado de la transferencia de cargas aquí con la muestra ionizada pasaría al analizador. Fíjense, repito, porque es importante. A diferencia de la ionización química, que el gas y las muestras estaban mezclados en una proporción y podía haber choque, no solo con el gas, o sea, no solo con, digamos, con el gas portador, sino también, o sea, con la muestra, y había una mezcla. Aquí el argón se ioniza en una cámara aparte y luego pasa enfocado por unos campos eléctricos directo a la muestra. O sea, aquí el choque es por etapas y esa cantidad de etapas también disminuye la energía con la que llega o sea, el átomo que bombardea a la muestra y transfiere la carga. Por lo tanto, la ionización es muy blanda, tan blanda que la sensibilidad que se observa es muy baja. Y también aquí la matriz, o sea, la muestra, influye mucho. Porque si la muestra tiene una masa molecular muy grande, el argón puede no propinarle la cantidad de energía necesaria como para poder fragmentar. Y entonces eso es un problema. Ejemplo de lo que estaba hablando ahora mismo, fíjense, esto es un espectro de masas por FAB y se pueden dar cuenta que la cantidad de fragmentaciones es baja, típica de las técnicas blandas, pero tan baja que a veces hay picos que llegan a confundirse con el ruido del sistema. Por lo tanto, la eficiencia que tiene la formación de iones es muy poca, por lo que le comenté. O sea, si el compuesto tiene tan alta masa molecular, puede que el argón, cuando llegue a transferir la carga, llegue con tan poca energía que pero muy pocos fragmentos se obtengan. Entonces, aquí lo que se quiere es tener un compromiso, o sea, que haya una cantidad de fragmentos que se pueda analizar, que sean pocos, pero no tan pocos ni con pequeña intensidad. Y para ello también se hicieron otros desarrollos que son los más utilizados ahora y a los que pasaré a explicar. Y hay mucho ojo con ellos porque son muy importantes, sobre todo para el trabajo en química y en bioquímica. Y entonces se pasó a la ionización por desorción por láser asistida por matriz, por sus siglas MALDI. Esta es una de las técnicas más utilizadas que hay. ¿En qué consiste esta técnica? La técnica consiste, como ven en el diagramita, en que se le hace incidir un láser de ultravioleta visible o infrarrojo a una matriz, mírenlo aquí, la matriz donde está embebido el producto.
Por esa irradiación, ¿qué ocurre? El láser, cuando pulsa directamente en la matriz, volatiliza tanto a la matriz como al producto que está, digamos, embebido en la matriz. Esa matriz tiene características químicas propias que hacen también de que al solvatarse pueda ionizarse y empezar a transferir cargas protónicas a la muestra. Y esa carga protónica de la muestra es la que hace que se forme el ion molecular, que después irá al analizador. Muy complejo, pero bastante eficiente, a tal punto que llega a una energía lo suficientemente, digamos, ni muy grande ni muy pequeña para que se observen una cantidad de fragmentaciones útiles. Ahora, ¿cuál característica tienen que tener la matriz? O sea, donde yo pongo la muestra para que ocurra todo este proceso. Tienen que ser matrices de compuestos que absorban en el ultravioleta visible o el infrarrojo, como hemos visto, vimos en la primera clase, en este caso porque el láser es de esa radiación. Y al hacerlo, entonces, al absorber, pueden desolvatarse, pasar a una fase de vapor y empezar el proceso de, digamos, transferencia a la muestra. Estas matrices, pueden verlas aquí, los ejemplos que se han utilizado. Estos, la gran mayoría de ellas son matrices con anillos aromáticos, los cuales absorben fuertemente y además que tienen bastantes grupos que pueden transferir protones para la transferencia de carga a la muestra. Por ejemplo, la de salicílico, que ahí hay ésteres y ácidos carboxílicos, por decirlo de algún modo, o el ciano hidroxocinámico, que como observan en el nombre tiene grupos OH también. Eso es importante porque si no, no hubiera ocurrido todo el proceso que se está explicando. Y aquí pueden observar un ejemplo de un espectro de masas por Marte. Fíjense lo principal, hay fragmentaciones, bastante, pero las fragmentaciones son regulares, no están superpuestas entre sí, sino espaciadas, lo cual es importante. Este espectro de masas es de un polímero llamado polimetaclato de metil. Los polímeros son sustancias químicas que están compuestas por pequeñas unidades que se repiten en el espacio por una cantidad de, o sea, digamos, en una cantidad de unidades. O sea, no sé, el polietileno sería CH2, esa unidad, o sea, el C2H4, repetido por una X cantidad de tiempo y eso sería el polietileno. Aquí tenemos el polimetaclato de metilo, cuya unidad sería el metaclato de metilo. Fíjense en el espectro de masas, cuando hay una fragmentación por MACD en ese polímero, usted observa cada una de las diferencias entre cada una de las señales de cada uno de los iones fragmentos es de 100, que corresponde a la masa molecular del metaclato de metilo, que es ese monómero, esa unidad que se repite. Como pueden ver, entonces usted puede ver cómo se va rompiendo cada una de las unidades y al saber que esta distribución es la de un polímero, ya lo verán en el tema cuando lo den más adelante con el profesor Huerta Mendía, esas unidades que se pierden serían las del monómero. Y ahí están observando ese proceso en espectrometría de masa. Y MACD es muy útil no solo para ellos, sino para otros polímeros naturales, en este caso las proteínas, los carbohidratos, lo cual le permitiría incluso medir la masa molecular absoluta de estos compuestos por determinados procedimientos, pero se hacen por espectrometría de masa, principalmente por MACD o por la próxima fuente de ionización, que es la que vamos a explicar en unos instantes. La otra fuente de ionización muy importante, como comentó anteriormente, es de las más avanzadas y de las más utilizadas junto con MACD. Se llama ionización por electronebulización, por sus siglas en inglés ESI, que significa Electrospray Ionization. ¿Cuál es la idea aquí? O sea, vamos a hacer algo parecido a MACD, pero vamos a hacer un montaje un poco menos complicado. O sea, aquí la idea es, tenemos un capilar fino, por donde se pasa la muestra solvatada, pero además con nitrógeno, para crear como una especie de chorro. Fíjense aquí en el diagrama, los círculos de color rojo se le considera el analito que uno va a investigar. Y del otro lado usted tiene el analizador, en particular donde va a ir la muestra, o sea, el ion molecular.
Entre ambos se aplica un campo eléctrico y aquí la idea es que cuando usted haga pasar el chorro con el solvente, el nitrógeno es para crear el chorro, el solvente y la molécula que usted quiera analizar, cuando salga, como sale en un campo eléctrico, se carga la gota completa que tiene la molécula y el solvente. Esa gota en el paso del camino se va desolvatando por sublimación y el solvente se va perdiendo y entonces toda la carga de la gota va quedando al final en el analito, el cual con muy poca energía llegaría al analizador. Esta técnica garantiza perfectamente una transferencia de carga efectiva y además con muy poca energía, pero no tan poca como el caso del FAT, de modo tal que se observarían una serie de fragmentaciones útiles para su empleo en análisis cualitativo y cuantitativo. Aquí observan otro esquema de lo que comenté anteriormente. Lo que sí es útil aquí, destacar que se va a ver perfectamente en el esquema, es que de todas esas cargas que se va concentrando hasta finalizar en la muestra, hace que haya demasiada densidad de carga sola ubicada en tan poco espacio. Por lo tanto, a veces los iones que llegan analizados por esta técnica no llegan con una sola carga positiva como en los casos anteriores. Pueden llegar con múltiples cargas. Inclusive en esta técnica se puede llegar a hacer con cargas negativas y pueden ser hasta múltiples también. Por lo tanto, tendría picos que tienen cargas positivas múltiples o simples, o en el caso de que sean con cargas negativas, múltiples cargas negativas. Eso está en dependencia de la polaridad que usted le quiera dar a la fuente de donde se sale la muestra, positiva o negativa. Y fíjense que hay un ejemplo de electronebulización para la mioglobina del corazón del caballo. Arriba pueden observar el espectro en sí. Fíjense que hay una serie, una serie óptima de fragmentaciones, ni muchas ni pocas, espaciadas en el tiempo. Si se dan cuenta, también crean como una distribución de probabilidades que nos demuestra algo parecido a lo que pasaba con el polímero Maldi. Y esa distribución de probabilidades tiene que ver sobre todo con el número de cargas de esas fragmentaciones, debido al mismo proceso de fragmentación en la electronebulización. Por un determinados algoritmos que se han creado, estas señales uno las puede hacer colapsar, convolucionar, para hacerlas coincidir, quitándole las cargas que tienen de más. Y si usted le quita, por ejemplo, las cargas que tienen de más y se analizan las pérdidas, usted se va a dar cuenta que todas estas distribuciones de iones convergen a una distribución promedio que tiene esta masa carga que está aquí. Esa masa carga que ustedes ven ahí sería la relación de masa carga del ion monocargado, en este caso del ion molecular, que sería la masa molecular de esa proteína que está ahí. Porque lo que se hizo fue, en el procedimiento, restar las cargas multicargas que pueden haber y después, por las diferencias de masas, ver el promedio de esa distribución. Y lo que se observó de promedio fue esto. O sea, si usted tuviera una distribución aquí de estadística, por una distribución normal, vería que la región promedio le caería en esta zona de aquí, que corresponde a ese pico. Fíjense que con ese algoritmo usted pudiera hasta determinar la masa molecular de la proteína. O sea, yo no me voy a meter en esos detalles, pero sí quiero que sepan que con esta técnica se puede determinar la masa molecular de una proteína y eso ustedes tienen que saberlo. Porque en el futuro, en la práctica, es una de las cosas que por lo general se suele hacer. Ya en ese momento aprenderán con más detalle cómo se hace. Bueno, ya aquí hay un resumen de cada una de las fuentes de ionización, sobre todo el rango de masas en el cual trabajan, o sea, más o menos cuánta masa molecular tienen que tener las sustancias con las que ustedes van a analizar para que tengan un trabajo efectivo, y las características principales legadas a estos métodos. Creo que de modo general, en base a esta tabla, más algunos detalles que se he dado en las diapositivas anteriores, ustedes van a tener un resumen bastante bueno de la fuente de ionización. Bueno, y ya después de haber comentado sobre la fuente de ionización,
pasaremos a la otra zona del equipo, que es de importancia vital y que también uno puede combinar para poder tener determinados resultados que a uno le interesa. Y ese es el analizador. Ya habíamos comentado que el analizador es casi como una especie de filtro. O sea, la idea de ello es que el analizador separe y enfoque a cada uno de los iones fragmentos hacia el detector dependiendo de su valor de masa carga. Claro, eso lo hace por diferentes tipos de mecanismos que lo veremos a continuación. Es primordial también conocer que los analizadores tienen determinadas variables que uno debe conocer porque también determinan, digamos, la eficacia del resultado que usted quiere. Por ejemplo, uno de ellos es el límite de masa superior o alcance de masa del analizador. En este caso sería primordial decir que es el valor más alto que uno puede obtener con ese analizador para filtrar iones fragmentos de esa masa carga. Por ejemplo, si se le dice que el límite de masa superior o el alcance de masa de un analizador magnético es de 200 kilodalton, por decir un ejemplo, lo que le está queriendo decir es que ese analizador nada más que podrá separar iones de masa carga hasta de 200 kilodalton, no de más. En el caso de la transmisión, que es la razón entre el número de iones que llega al detector y el número de iones producidos en la fuente, es como una idea de la eficacia en el proceso de filtración, o sea, de separación de los iones. La idea es que mientras mayor transmisión, mejor es, porque entonces más fragmentos podrían llegar al detector y usted los puede detectar. Si con poca transmisión, en este caso, usted lo que tendría serían muy pocos fragmentos que lleguen. Claro, eso también depende de la utilidad que usted quiere darle. Sería mucho si usted su determinación es una determinación para un compuesto baja masa molecular, que usted solamente le va a hacer una sola barrida, que usted quiere de un solo, o sea, que le es útil que de una sola determinación usted pueda construir la estructura de la molécula, con mucha transmisión usted lo puede lograr. Porque van a llegar muchos iones al detector y usted va a tener todos los iones fragmentos puestos en el espectro. Ahora, eso no es útil cuando la molécula es muy grande, porque a veces el espectro se le pone pero muy lleno de fragmentaciones a tal punto que no puede discernir. Entonces, en esos casos, la transmisión pequeña es mejor, porque le van a llegar un grupo nada más pequeño de iones que van a usted detectar y después esos iones usted le puede hacer otros procedimientos que veremos más adelante, como volver a fragmentarlos y así por varios procesos de fragmentación consecutivos usted va a llegar a la estructura final. Pero es bueno saber la transmisión en qué consiste. Y por último, la resolución, que es la capacidad que cualquier equipo, no solo el espectrómetro, tiene para poder detectar dos señales que tengan una diferencia pequeña en la variable que usted quiera determinar, en este caso la masa carga. O sea, si la resolución es muy grande, usted va a poder ver señales tan cercanas entre sí en relación masa carga. Y eso es muy bueno porque usted puede tener, por ejemplo, iones que difieren en masa carga tan pequeña que si usted no tiene una buena resolución los va a observar como una sola señal. Pero si tiene una gran resolución los va a observar separados en el espectro. Y esto es muy importante también. Bueno, y ha dado el caso, y empezaremos con cada uno de los tipos de analizadores y los mecanismos que se utilizan. Por ejemplo, el primero de todos los analizadores es el analizador magnético. Creo que esta figura les va a ser bastante familiar, sobre todo por el electromagnetismo. Porque el analizador magnético se basa en la utilización de campos magnéticos para mover partículas cargadas, como los iones fragmentos. La idea cuál es, ustedes le hacen dentro del analizador hay un campo magnético y cuando la muestra entra a ese campo magnético hace una trayectoria dependiendo de la fuerza de Lorentz. Recuérdense la regla de la mano derecha, esa trayectoria va a tener digamos una forma circular, la cual se debe a todo este andamiaje matemático-físico, que cuando nosotros no vamos a entrar en detalle, pero sí que tengan la idea de que al final, claro, si se lo más o menos lo voy a explicar por encima, o sea, básicamente por la fuerza de Lorentz usted lo que va a tener es una trayectoria circular en la cual la aceleración centrípeta, o sea, la energía cinética del movimiento va a ser igual a la energía potencial por un tema de conservación. Y desarrollando todo, usted va a llegar a que el radio de curvatura de ese círculo que se forma tiene que ver en particular con la masa carga del compuesto
o sea, el ion molecular, la energía potencial y el campo que ustedes le den también. Entonces fíjense que iones con alta masa molecular, o sea, con iones con relación masa-carga grande, van a radios de curvatura grande, o sea, van a desviarse grande de la trayectoria, mientras que otros con masa-carga pequeña van a tener un radio de curvatura más chiquito. ¿Y eso para qué me sirve? Para filtrar, o sea, yo voy a tener partículas de pequeño masa molecular con trayectorias de radios pequeños y de masa larga masa molecular con trayectorias de radios grandes, y así yo puedo desviar las partículas para enfocar directamente algún tipo de partícula al detector. Y ese es el principio de un analizador magnético, muy sencillo, pero tiene varios temas. Primero, depende del espacio, también depende del radio que usted tenga. Usted no puede hacer un analizador tan grande, por lo tanto eso también es un grave problema. Y también el caso de cómo controlar los flujos de campo magnético, que es muy complicado. De ahí entonces han pasado a otros enfoques. Bueno, ahí se pasó a el analizador electrostático, que básicamente la idea es la misma. O sea, lo que en vez de utilizar campos magnéticos que suelen ser difíciles de controlarlos, se utilizan campos eléctricos, que son más fáciles de controlar. Entonces, lo que tendría sería un campo eléctrico con cargas en dos placas con diferentes cargas. Entra por aquí la fuente ya ionizada por diferentes campos, la enfoca hacia el analizador. Por la diferencia de voltaje, crea haces con diferentes radios de curvatura, los cuales usted puede hacer enfocar hacia el detector. Y básicamente el principio es casi el mismo. O sea, el radio de la curva va a depender, o sea, el radio de la curvatura de la trayectoria de la partícula va a depender de la masa carga. Esto sí es una mejora con respecto al analizador magnético, pero te sigue teniendo el problema que controlar campos eléctricos suele ser bastante complicado. A veces lo que se suele hacer para tener una mejor resolución es combinar un analizador electrostático con un analizador magnético en la zona del analizador, y así usted puede un poco como que mejorar el enfoque y así la resolución de la resolución del analizador, porque como les comentaba, ese control muy pobre, el control muy pobre tanto de ambos analizadores, electrostático como magnético, hace que a veces los radios de curvatura las diferencias suelen ser muy pequeñas y entonces no hay mucha resolución. Por eso que se combinan los dos para tratar de anular los errores de cada uno de ellos. Ya una vez, para solventar un poco los problemas de estos analizadores, que fueron los primeros que se comentaron, se creó el analizador cuadrupolar. O sea, el analizador cuadrupolar, como su nombre lo indica, es un analizador que posee 4 polos dispuestos entre sí. Ahora yo voy a explicarle básicamente cómo funciona el proceso de filtración en este analizador. Para ello, en vez de hablar de 4 polos, primero vamos a hablar de 2 polos, para después poder llevar escalar esa explicación hacia 4 polos por el nivel de complejidad que voy a tener. Si usted tiene, voy a darlo aquí en este diagrama aquí, si usted tiene, voy a sacar aquí el puntero si no se confunde con la partícula. En este diagrama que ven aquí, si usted tiene 2 polos, o sea, 2 varillas metálicas con carga variable y entra una partícula cargada, usted puede, por esa variabilidad de carga, si usted la controla, mover a la partícula y enfocarla hacia el detector, dependiendo también de su radio, de su masa carga. Claro, porque esa masa carga tiene determinada interacción con el campo eléctrico que generan las varillas. Por lo tanto, yo pudiera enfocarla, fíjense, ella va viajando en dependencia de la polaridad que va cambiando, y también en dependencia de ese campo. Mientras más fuerte sea el campo, más se acerca o más se aleja. Entonces, imagínense, eso es para 2 dimensiones, pero usted en el analizador es de 3 dimensiones. Por lo tanto, lo que se suele hacer es, y mírenlo aquí en este diagrama de aquí abajo, donde está el puntero, usted tendría 4 varillas metálicas, aquí, y ahí están puestas de frente, que varían su polaridad y también varían el campo. De ese modo yo puedo introducir hacia la zona de adentro del haz ionizado
y hacerlo caminar dentro de las 4 varillas, seleccionando los fragmentos que necesito, variando solamente el campo eléctrico entre las varillas. Y esa es la función del analizador cuadrupolar, un analizador muy potente y de los más utilizados que nos permite muchas cosas que veremos en las próximas diapositivas. Fíjense, aquí lo vamos a ver de un modo mejor en esta animación. Usted tiene una muestra que tiene iones fragmentos, fíjense que los tiene verde, rojo y azul. Y usted va variando la polaridad, va variando el campo, y así usted, por ejemplo, puede hacer pasar por esa relación primero a los fragmentos azules y después a los que usted seleccione variando solamente el campo. De ese modo usted puede inclusive determinar nada más que un tipo de especie de fragmento y dejar a los otros fuera de la varilla para que no entren al detector. Y eso es muy útil cuando usted quiere hacer fragmentaciones en tándem, un proceso muy utilizado cuando usted trata de analizar estructuras muy grandes, por ejemplo como las macromoléculas. ¿Qué es entonces un espectro de masa en tándem? Bueno, básicamente sería, fíjense, aquí lo van a ver, sería poner varios analizadores cuadrupolares dentro de un mismo espectro de masa. O sea, aquí lo bueno que tiene el cuadrupolar es eso, que yo puedo filtrar con muy buena transmisión y resolución, filtrar un ion determinado. La idea es la siguiente, o sea, usted tendría las fuentes iónicas, que ya las hemos discutido, o usted escoge una, preferentemente las que se utilizan más son MALDI y ESI, o ioniza, pasas hacia un primer filtro de masa cuadrupolar que aquí usted, manejando los campos, hace entrar uno o pocos iones, lo que a usted le interese, analizar. El resto, por los campos, como no pueden entrar, saldrían fuera del analizador y no entrarían nunca al resto de la trayectoria. Eso que usted seleccionó pasaría nuevamente a una otra cámara de fragmentación. Aquí me van a preguntar por qué otra cámara de fragmentación. Imagínense que usted tiene una molécula muy grande, pero muy grande, y usted, a pesar de que haga una filtración, aún así los iones de masa molecular que le van a llegar van a ser de demasiada masa y usted lo quiere terminar. Entonces sería útil que a ellos también usted los vuelva a fragmentar y seleccione de ellos también otros iones con otros filtros de masa molecular, de masa cuadrupolar, para que entonces cuando llegue al detector usted pueda hacer determinadas estimaciones. O sea, ¿cuál es la idea aquí? Y lo presento aquí abajo. Que usted, puede decir usted en este filtro de aquí, controla los iones que entren, y aquí lo vemos aquí, vamos a seleccionar este ion por ejemplo, le da fragmentaciones a ese ion, se hagan pasar por el otro filtro y seleccione determinados iones, los cuales usted ya con la masa que tienen más pequeña puede determinar su estructura, esas estructuras unirlas e inferirlas por reglas químicas o bioquímicas. Tendría entonces ya después de haber unido esas estructuras de esos fragmentos, la estructura del ion fragmento original. Y si eso después usted lo hace para cada uno de estos iones fragmentos, tendría la estructura de la macromolécula. Esa es la idea. O sea, hay varios tipos de barrido que usted puede hacer para de pocos en pocos, o sea, para determinar, y primero, a partir de los iones de fragmentación su estructura, determinar con ellos la estructura general de una macromolécula. Esa es la idea del element tandem que se utiliza mucho, sobre todo en biología molecular, para determinar estructuras y cuantificación de macromoléculas. Y bueno, por último, también ya vimos que el analizador cuadrupolar es quizás un non plus ultra de los analizadores, de los más utilizados y tiene bastante utilidad. Pero también hay otro, que es este último que vamos a ver, que es muy utilizado sobre todo por su sencillez y por los resultados tan buenos que da, que es el analizador de tiempo de vuelo, también más conocido como TOF, que por sus siglas en inglés Time of Flight. La idea es muy sencilla, quizás se rían cuando vean que después de todas las explicaciones tan complicadas que he dado y que quizás pueda que sean inentendibles, esto sea, como decir, en serio, lo descubrieron después de todo. ¿Qué hicieron? Simple, o sea, pensemos en una zona compartimentada como digamos un tubo, en el cual
la fuente iónica original donde se ioniza la muestra está aquí. Una vez que usted ionizó la muestra, esa pasa por un acelerador que lo que hace es simplemente a todos los iones los acelera de la misma manera. ¿Cuál es el problema? Que una vez que sale ahí tendrían un espacio grande en blanco donde lo único que se hace es dejar a los iones fragmentos trasladarse. En esa trayectoria, evidentemente, la velocidad depende de la masa. De la velocidad de la trayectoria depende propiamente de la masa con la de cada uno de los fragmentos. Los fragmentos con mayor masa tendrán menos velocidad y se retrasarán, y los fragmentos con menos masa serán más veloces. Y ahí empieza el proceso de filtración hasta que lleguen al detector. Fíjense, ahí se ve claramente toda esa secuencia con el paso del tiempo. Aquí es muy sencillo, simplemente la misma velocidad después de acelerar es la que me hace el proceso de filtración. Son muy buenos estos analizadores, o sea, pues me permiten tener gran alcance de masa, o sea que yo puedo determinar iones fragmentos con una alta masa molecular. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente el tubo tiene que ser lo suficientemente largo, o sea, la trayectoria tiene que ser lo suficientemente larga. Yo le digo tubo, pero originalmente puede no ser un tubo en sí. La trayectoria tiene que ser lo suficientemente larga, a veces para lograr alcances muy grandes. Son muy sensibles, o sea, me permiten determinar, tienen una transmisión muy alta, o sea, me permiten que todo eso, como es compartimentado el analizador, todos los iones, la gran mayoría lleguen al detector y son bastante baratos. El problema principal que tienen, baja resolución, o sea, si yo no logro que haya una diferencia, que yo pueda lograr una determinada diferencia mínima de velocidad, yo la pueda determinar, entonces no voy a poder determinar los iones que lleguen muy cerca, muy rápido. O sea, para que lo tengan una idea, no va a ser como el photo finish de atletismo, no voy a poder tener photo finish, porque no voy a poder determinar señales cuya velocidad, la diferencia entre las velocidades de esos iones sean muy cercanas entre sí. ¿Qué se hace en ese caso? Se aumenta la trayectoria, pero por un problema de espacio, entonces se le adiciona otro aditamento a este analizador y lo veremos a continuación. Ese otro aditamento se le llama reflector, que es muy sencillo, o sea, el procedimiento siempre es el mismo, lo que pasa es que extiendo un poco más la trayectoria. A mediados de trayectoria desvío el camino, o sea, la ruta, y aquí pongo unos campos magnéticos a los cuales se le llaman reflector. O sea, la partícula cuando llega ahí, las partículas entran al campo y simplemente el reflector lo que hace es como un campo contrario, refleja la partícula hacia la zona del detector. Fíjense que ya no es solo caminar hacia acá, sino desplazarse hacia acá y reflejarse hacia acá. O sea, es más trayectoria para tener entonces más resolución. En este caso, lo que se hace es utilizar las comodidades ingenieriles de economizar el espacio, o sea, más trayectoria, menos espacio, por eso se le pone un reflector aquí para reflejarlo hacia la zona del detector y darle más trayectoria. Esa es la secuencia que se encuentra ahí. Esto que trae consigo, que sí, tengamos una mejor resolución, porque al tener mayor trayectoria van a tener más espacio para que las partículas se puedan separar más en masa y por lo tanto poder detectarlas. ¿Cuál es el problema? Que al haber un reflector, ese reflector no es exactamente, o sea, no es eficaz totalmente, o sea, hay partículas que no se van a poder reflejar en la dirección del detector y se van a perder en el camino. Por lo tanto, la transmisión va a ser menor que en el caso de un TOF sin reflector, pero igual sigue siendo muy útil y muy utilizado. Bueno, y entonces aquí tienen también un resumen de analizadores donde se ven bien las características generales. Aquí hay analizadores que nosotros no tocamos, eso no interesa mucho, no van a ser evaluados, pero bueno, por una cuestión de curiosidad para que los conozcan, y suelen ser más complicados y por supuesto más caros, pero por supuesto al hacerlo así tienen sus utilidades también. Vale, entonces a partir de aquí, con todos los principios que le di anteriormente, usted puede hacer un resumen con esta tabla, con algunas adiciones de los analizadores a utilizar y las informaciones que me pueden dar. Y bueno, aquí también quería hablarles de que el espectrómetro de masa se puede acoplar como detector al cromatógrafo. Ustedes darán en alguna asignatura más adelante, no sé si en análisis químico o en análisis
en alguna asignatura de análisis propia de su carrera, que es el concepto de la cromatografía. La cromatografía es una técnica que lo que intenta es separar diferentes analitos dentro de una mezcla y después determinarlo. Entonces, uno de los métodos de determinación sería acoplar al equipo un espectro de masa, porque entonces usted a cada uno de los analitos de la muestra pudiera hacerle por diferentes analizadores y fuentes de ionización, hacerle su espectro de masa y determinarlo por espectrometría de masa también. Por lo tanto, hace que la técnica sea muy útil y muy versátil. Y bueno, por último hablaremos de una técnica muy utilizada en biología molecular y bioquímica, que es la proteómica. La proteómica hace uso de la espectrometría de masa. ¿Para qué? Para secuenciar los aminoácidos de una proteína. Para ello, primeramente usted tiene que hacer un procedimiento de hidrólisis enzimática de la proteína. Para de esa manera poder hacer rupturas dentro de la proteína y crear péptidos más pequeños que sean más fáciles de analizar. La hidrólisis, bueno, ustedes conocen que es una ruptura del enlace, y en este caso se hace a favor de utilizando determinadas enzimas. Luego, esos péptidos se caracterizan por espectrometría de masa, que por lo general la que más se suele utilizar es la electronebulización, por toda la ventaja que les he comentado. ¿Vale? Luego se les hace pasar a cada péptido otro espectro de masa para esos fragmentos pequeños volver también a analizarlos, dado que como quiera que sea un péptido, aunque sea pequeño, suele tener muchos átomos y muchas fragmentaciones. Igual, uno tiene que volver a fragmentarlo. Y después, por la superposición de todos esos péptidos, usted puede determinar la secuencia de aminoácidos y entonces la estructura primaria de esa proteína. Eso se utiliza mucho, sobre todo en estudios de determinación de, digamos, no solo la estructura primaria, sino que esa misma estructura primaria después se puede ayudar a determinar los otros niveles de estructura de la proteína y así conformar toda la configuración total y por lo tanto, dependiendo de la estructura total, las propiedades totales de la proteína. Eso explicaría muchas cosas, tanto para estudios, por ejemplo, en vacunas, como estudios, digamos, de causas de enfermedades, de determinadas reacciones metabólicas, etc. Y ahora en sí no voy a entrar en gran detalle con todo el proceso estándar de la proteómica, pero sí quisiera comentar cómo ocurre la fragmentación de péptidos en la espectrometría de masa. Lo que suele ocurrir es una de estas tres rupturas que se ven aquí. Imagínense, esto es un péptido y pueden ocurrir por determinadas reglas que no vamos a comentar aquí, tres rupturas. Este es el enlace amida. Por ejemplo, puede haber una ruptura por la zona entre el grupo amino y el resto de los aminoácidos, por el grupo carbonilo y el resto de los aminoácidos, o en el medio entre el grupo carbonilo y el grupo amino de la amida, y tendrían diferentes tipos de fragmentos. Vale, esos fragmentos son los que se van a determinar después en la espectrometría de masa, porque esos iones después fuertemente del aminoácido, o sea, tienen la estructura del aminoácido, por supuesto, digamos, reconfigurado por la misma fragmentación del aminoácido que conforma esa parte de la secuencia. Por ejemplo, aquí tienen el ion imonio de la treonina, uno de los aminoácidos que puede estar presente en las proteínas. Y esto tiene una masa que usted puede determinar y tiene registrada en un equipo. Cuando aparece el espectro de masas, aparece una pérdida con esta masa, el equipo directamente le va a detectar y le va a decir que usted tiene treonina en esta posición. Y esa es la idea de la proteómica. Fíjense, o sea, aquí tiene la estructura general de los aminoácidos. Y recuerden que esos aminoácidos pues, o sea, se rompen y forman los iones imonio, que cada uno tiene, por supuesto, un residuo de la estructura y tiene una masa. Mírenlo aquí, o sea, que aquí están todos los aminoácidos, su masa molecular normal y la masa de ion imonio. Y fíjense que casi en todos los casos una masa exacta
y diferente en la mayoría de los casos, excepto en unos muy particulares, por ejemplo, que se diferencian muy poco. Y sabiendo esas diferencias de masa entre señales, usted puede determinar cuál es el aminoácido que estaba presente en determinada posición. Y vamos directo al ejemplo. Fíjense, esto es un espectro de masa hecho por proteómica de un péptido. Y si se dan cuenta, fíjense, aquí tienen un pico. Y en el subsiguiente pico, el equipo para. Y te resta la diferencia entre esta masa y esta. Te dice 57.02. Y eso correspondería al ion amonio de este aminoácido. Y así hace sucesivamente con cada uno de los próximos picos que hay. Y él va determinando por la resta de las masas, determina a cuál ion amonio pertenece y por lo tanto a cuál aminoácido. Y así usted va secuenciando el péptido. Una vez que secuencie todo ese péptido, pasa a secuenciar otro péptido por la primera fragmentación. Recuerden que en proteómica hay dos fragmentaciones. Y así, por todos esos pequeños pedazos de péptido los va uniendo y formaría la estructura de la proteína. Esa es la idea de la proteómica. Bueno, y también fíjense, este sería, por decirlo de algún modo, digamos, el espectro de masa. O sea, este es el HPLC, la cromatografía hecha. O sea, el procedimiento al inicio. O sea, la cromatografía usted la hace, le va a dar una señal así. Aquí tiene cada una de esas bandas que ven ahí, sería un compuesto que pueden ser una mezcla de péptidos. Esto lo que hace después es seleccionar una fracción, esta, y la hace pasar por el espectro de masa y le dará esto, lo cual usted después le hará proteómica. Fíjense que hay iones multicargados más 2H más H, los cuales usted elegiría cuál de ellos le hará el segundo espectro de masa, y a partir de ese segundo espectro de masa usted tendría entonces aquellas identificaciones de aminoácidos por secuencia. Esa es la idea de la proteómica, y para que vean una de las aplicaciones fundamentales, sobre todo para ustedes, de esta técnica. Bueno, espero que hayan entendido algo. Cualquier duda me escriben directo al WhatsApp. Esto es básicamente el contenido que vamos a dar de espectrometría de masa. Es básicamente teórico. Ustedes tienen que saber para qué es cada parte del equipo, qué me interesa, para qué utilizo cada tipo de fuente de ionización o analizador, cuáles son sus ventajas o ventajas en cuanto a aplicación. O sea, si yo quiero determinar algo, que tengo que utilizar este ionizador, esta fuente de ionización y este analizador, para qué es la proteómica, en qué consiste. Básicamente, estos aspectos son los que más me interesan que conozcan, porque son un modo general, y ya en un futuro ustedes entrarán en detalle cuando tengan que trabajar con él. Recuerden, cualquier cuestión, cualquier duda, me escriben directamente y yo le aclaro la duda. Que pasen un buen día y saludos.